Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la tercera temporada de Cómo hemos llegado hasta aquí llegó a su fin la semana pasada con una entrevista a Yayo Herrero, que es un gran referente mío y de muchísima gente, tanto en antropología sociocultural como en ecofeminismo. Y vamos, por todo lo alto he acabado la temporada, estoy muy contenta. Pero como te comenté, esta semana pues te iba a ofrecer un bonus track en el que te iba a contar cómo he llegado yo hasta aquí. Y es que, bueno, pues hasta ahora no había hablado para nada de quién soy yo, no te había comentado cómo he llegado a hablar de este tema tan extraño de antropología del antropoceno, what. Y es que soy muy pudorosa al hablar de mí misma, pero bueno, mi amigo Andrés, al que agradezco la idea, pues me ha animado a hacerlo. Y es que, bueno, pues sí que es cierto que siempre nos gusta conocer a la gente que hay detrás de los proyectos que, no sé, que seguimos. Si te interesa este podcast y no te explicas cómo he llegado a hacer una cosa pues digamos que un poco más distinta de lo que se suele ver por ahí, ¿no? Creo yo, a lo mejor me estoy flipando, pero pues a lo mejor te interesa saber cómo he llegado a hablar contigo a través de un podcast de pues cambio climático, feminismo, antropología, ¿no? De eso vamos a hablar en este podcast. Por si no me conoces, yo soy Paula y en este podcast, en Cómo hemos llegado hasta aquí, hablamos de antropología del antropoceno. Pero en este episodio pues vamos a hablar de mí y cómo he llegado hasta aquí. Te voy a comentar un poco cómo llegué a hacer este podcast, el anterior y cómo todo ha confluido, cómo llegué a interesarme por el tema del cambio climático, por la antropología, cómo llegué a estudiar periodismo y bueno, pues a lo mejor si te interesa crear tu propio podcast o si eres una persona como yo que no ha seguido la recta senda de las profesiones convencionales o de yo qué sé, o que no tenías un objetivo desde el principio y lo has perseguido, y has ido un poco dando tumbos como yo, pues a lo mejor te interesa saber cómo he llegado hasta donde estoy, que tampoco es llegar muy lejos, pero bueno, pues aún a trabajar en esto y bueno, pues a poner en marcha este proyecto y a más o menos hacerlo funcionar. Así que nada, vamos con ello. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo siempre fui una niña muy imaginativa, que me gustaba mucho leer, que me gustaba mucho soñar con otros mundos, con viajes, con aventuras y siempre me gustó eso, leer, escribir, el viaje, pues aprender sobre otras culturas distintas de la mía. Y en mi pueblo todo el rato jugábamos en la calle de niños, vivíamos un montón de aventuras imaginarias, incluso hicimos nuestro propio programa de radio con mi hermana, con unos amigos, y mi casa siempre estaba llena de libros y siempre estaba puesta la radio. Y esas eran cosas que siempre me acordaré de una casa llena de información y de relatos, y mi padre siempre estaba leyendo el periódico y nos contaba un poco todas las cosas serias pues que estaban ahí te las explicaban todas y tal, y yo desde muy pequeñita pues aprendí que en los libros y en los periódicos, en el periodismo estaba el mundo y estaba todo lo que necesitábamos saber y comprender, ¿no? Bueno, un poco era muy torreloca. Siempre mi madre dice que no tenía miedo a nada y es verdad, pero a la hora de la verdad pues como que siempre había algo que me cortaba las alas, ¿no? Y a veces era yo misma, pero otras veces era como utilizar una excusa, ¿no? De bueno, pues otra gente más prudente, más miedosa alrededor, que era la que me lo cortaba, pero bueno, nunca sabremos. La cuestión es que no apostaba mucho por mí misma porque, bueno, temitas de autoestima también que me hacen no querer mucho hablar de mí misma, como en episodios como en estos o en redes sociales, pero
pues no apostaba mucho por lo que yo quería en realidad, porque pensaba que eso no me iba a permitir vivir bien. Ahora hablaremos también de eso, pero el tema es que, bueno, pues elegí el bachillerato de ciencias porque pensé que si estudiaba periodismo, que es lo que realmente quería estudiar, no iba a poder sobrevivir. Luego tampoco puse periodismo de primera opción porque mi madre me convenció que pusiera publicidad. Por una centésima no pude estudiar publicidad, menos mal. Pero bueno, siempre me quedará en las ganas de haber estudiado latín y griego. Lo juro, de verdad, lo haré algún día. La cuestión es bueno, finalmente entré en periodismo, a pesar de todo, de que yo misma me había puesto todas las zancadillas para no entrar, o sea que eso quiere decir algo. Y en periodismo inmediatamente empecé a hacer radio, en Radio Complutense, en radios independientes, luego en Prisa, en la cadena SER y bueno, pues en todas las relacionadas. Y ahí yo feliz de la vida, pero sí que es cierto que también cogía todos los trabajos, todas las prácticas que me iban saliendo, pues por ese tema que hemos hablado de que no podía rechazar el trabajo, una conciencia como muy obrera, muy de clase, de mi trabajo es lo único que tengo para permitirme pues el mantenerme, mi bienestar, el conseguir llegar a ser algo, y era algo bueno, que me trajo no pocos problemas con mi padre por eso, por el tema de no bueno, pues ese conflicto entre la conciencia millennial de intentar hacer realidad tu sueño y realizarte a ti misma a través del trabajo y de mi carrera, y pues esa conciencia de tienes que ganar dinero y para poder sobrevivir, esto es para ganarte un techo, ¿no? Pues un poco el tema de el conflicto entre la trampa de la vocación que nos hemos comido con patata los millennials y menuda pedazo de hostia nos hemos dado con la crisis, y pues la otra cosa que es el trabajo, te sirve para trabajar, ¿vale? Sí, pero, o sea, te sirve para vivir, pero bueno, como pasas tantísimo tiempo en él, no está de más que sea algo que te guste hacer y que de alguna manera, pues ahí pues hagas algo que te apasione, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de la trampa de la vocación. La cuestión es que me puse a hacer radio, me puse a hacer un montón de prácticas y siempre era la radio lo que más me gustaba, ¿no? Me fui a Brasil finalmente, conseguí una beca, no había conseguido el Erasmus, pero terminé allí en Brasil la carrera de periodismo. Y ahí es donde entré en contacto con la antropología y ahí es que me flipó, o sea, como el enfoque que tenía, la manera de empatizar y de ponerte en los pies, en los zapatos del otro, es algo que me encantó y que a la vuelta de Brasil, como todo se había ido a la mierda porque había entrado la crisis, pero a machete, bueno, pues decidí estudiar antropología. No me arrepiento de ello, aunque no he podido ejercerlo y tampoco he podido hacer un doctorado como me gustaría y yo creo que haré más adelante. Em, pero bueno, la cuestión es que no pude ejercerlo porque había que trabajar. Había que trabajar, las condiciones eran las que eran y a veces nos toca vivir pues momentos históricos, momentos sociales, económicos que bueno pues son jodidos y respondes de la manera que toca en ese momento, ¿no? Aparcas un poco tus sueños, tus aspiraciones y tus metas y te pones a lo que sea, que para mí en este caso fueron trabajos random, de redes sociales, de comunicación y bueno, pues nada, un poco te pierdes, ¿no? Pero sí que es cierto que al fin y al cabo todas esas cosas de alguna manera, bueno, pues te hacen llegar a ser quien eres, te enriquecen, aprendes cosas, si eres capaz de trabajarlo y de extraer buenas enseñanzas y aunque sean putadas, pues bueno, pues te hacen crecer como persona, ¿no? Y así lo viví yo. Sin embargo, siempre tenía ese run run en mi cabeza de la radio, de de la antropología y tal. Entonces, bueno, llegó un punto en el que me tiré 5 añazos, ojo al dato, siendo la editora jefe de la revista de prensa de una consultora británica financiera. Ahí es nada. Bueno, nada que ver conmigo, pero sí que es cierto que me permitió mejorar muchísimo mi inglés y eso es algo que se lo voy a decir a todo el mundo siempre que pueda.
El inglés es lo que más me ha permitido viajar, trabajar, mejorar mis condiciones y no entiendo cómo la gente todavía eso no lo entiende. Aparte me gustan mucho los idiomas, hablo italiano, francés y portugués y creo que es lo que más me ha enriquecido a la hora en mi trabajo y a la hora de comunicarme con otras personas y de realmente poder, bueno, pues ponerme, como hemos dicho, en su piel, ¿no? Estuve trabajando en esto, lo cual me permitió viajar a la vez que trabajaba, porque lo hacía desde España para Reino Unido. Y eso me hizo, aparte de eso, escribir artículos muy guays, bueno, sobre política, macroeconomía, tal, que a lo mejor hay gente a la que no le interesa, pero a mí me parece apasionante. Me permitió hacer eso en inglés y me permitió viajar mientras trabajaba. Y de esta manera empecé a conocer el mundo de los nómadas digitales, que era una cosa que ostras, es muy interesante, ¿no? Ese mundo y esa manera de vivir, muy libre, tal. Y bueno, es una cosa sobre la que empecé a investigar y me empecé a interesar para mí misma, ¿no? Eh, Empecé también a trabajar en comunicación en una productora de animación 3D. Fijaos lo que es, pero bueno, también muy interesante ese mundo. Ya digo que me interesa todo. Entonces ahí trabajaba una amiga, una muy buena amiga mía, Lucía, que me propuso hacer un podcast y ostras, dije, joder, pues me apetece un montón, es algo que siempre había pensado, nunca había podido volver a la radio por el tema de las condiciones como estaban, ¿no? La crisis y tal, estaban despidiendo un montón de periodistas en todos los medios y dijimos, coño, pues vamos a hacer un podcast y oye, nos lo vamos a pasar bien, va a ser una cosa chula, tal. Por supuesto, no hablamos claramente de qué íbamos a hablar, no nos sentamos a decir, vale, pues va a tener esta estructura, va a tener esta duración, vamos a preparar estos materiales, tal. Craso error, craso error. Lo primero es tener un tema del que vayas a hablar, que compartas con la persona con la que vayas a hacerlo, si es conversacional y de dos. Oye, pues no sé, pues decidir cómo va a ser ese podcast. Es algo que no hicimos y que en el crítico momento de ponernos a grabar una entrevista, pues no teníamos ni puñetera idea de cómo hacerlo. Nos lo pasamos bien al principio, pero luego ya pues nos enfadamos un poco porque fue como, oye, yo quiero hacer un guión. No, yo quiero que sea espontáneo. Oye, esto es larguísimo, esto no se lo va a escuchar nadie. Y bueno, en fin, llega un punto en el que, bueno, venga, vamos a pararlo, ¿no? Pero la semilla ya estaba ahí plantada en mí y ya dije, pues me lo voy a hacer yo. ¿Qué coño? Me voy a hacer yo el podcast. Así que como ya había estado investigando sobre el tema de nómadas digitales y me interesaba personalmente, porque ya había viajado mientras trabajaba tal, me puse a hacer un podcast llamado Wanderlust sobre pues nómadas digitales, nomadismo digital. Empecé la primera temporada sobre eso, hice como una investigación en 10 episodios y bueno, pues salió muy interesante para saber la conclusión que extraje, te lo tienes que escuchar. Pero la cuestión es que, ¿de qué lo hacía la siguiente temporada? Otro craso error. Pues otro craso error porque no había pensado a largo plazo. Y es que un podcast te requiere tantísimo tiempo, tanta motivación, tanto trabajo, que si lo montas tienes que pensar a largo plazo, o sea, a medio largo plazo, porque vas a querer seguir haciéndolo, probablemente, porque si no, ¿para qué todo ese trabajo? Entonces, no lo había pensado. Vamos, te voy a contar todos los aprendizajes que he extraído de las cagadas, lo que más. Es de lo que más se aprende, por otro lado. Así que no me arrepiento para nada de todas estas cagadas porque me han hecho crecer mucho y mejorar muchísimo en podcast y poder aplicarlo al resto. La cuestión es que no lo había pensado, pero ya me interesaba el tema del cambio climático y empecé a hacer investigaciones sobre otros temas, pero con las herramientas de la antropología y del periodismo, pero sobre cambio climático. Entonces decidí hacer por temporadas. La segunda temporada fue sobre alimentación. Y la tercera temporada fue sobre moda. En la segunda temporada conté con la inestimable ayuda de mi hermana Ana, que pues ya me ayudó a trabajar con papers, con científicos, que es complicado, que son gente complicada, lo siento mucho, pero es verdad. Y a trabajar mucho con estas personas pues para extraer buenas conversaciones, buenas entrevistas, buena información y que valiera la pena escucharlo. Y en la tercera temporada sobre moda pude contar con mis amigas María y Carla, que trabajan en moda, y así no perecí en el intento de hacer un podcast yo sola, pero las redes sociales estaban fatal,
la imagen totalmente fatal, o sea, vamos, es que nada. Para hacer un podcast tienes que pensar en toda la maquinaria, tanto en el contenido como en la técnica. No te lances sin hacerlo sin recursos, como en el equipo humano que vas a tener, es muy importante para no morir en el intento, como en la promoción que vas a hacer, cuáles van a ser esas herramientas, cuál va a ser la imagen, cuál va a ser el tono, el mensaje, en fin. Hay que hacerlo todo muy bien porque, dado el curro que se requiere, pues tienes que hacerlo funcionar y tiene que durarte un tiempo, ¿no? Todas esas eran cosas que yo he aprendido a base de leches. Pero bueno, pues me ha hecho llegar hasta aquí también esas leches. Y nada, era un podcast que me encantaba hacer, pero y que me llevó a conseguir mi siguiente trabajo, un trabajo ya serio en podcasting. ¿Y cómo pasó esto? Pues resulta que llegó el COVID, la pandemia, y mi jefe, después de 5 años, decidió pues cerrar la consultora y adiós, muy buenas, que seáis felices. Yo me quedé así, obviamente, pero esto me dio el tiempo. A pesar de la incertidumbre, yo utilicé el podcast como tabla de salvación y tuve el tiempo de poder hacerlo bien, de poder currármelo y gracias a ello conseguir mi siguiente trabajo en una plataforma de podcast. Estuve súper feliz al principio porque era justo lo que quería, escuchaba un montón de contenido, recomendaba lo de más calidad, pues lo organizaba tal y nada, súper feliz porque luego también empecé con un programa para descubrir talento y hacer podcast desde el principio, desde la semilla, hasta conseguirlos en proyectazos y que incluso dieran dinero, o sea, monetizar. Y eso me encanta hacerlo en podcast y lo sigo haciendo ahora como consultora. Nada, durante 2 años, algo así, pues estuve muy feliz trabajando en esto, pero desgraciadamente pues mi padre enfermó y enfermó de una manera que ya era prácticamente irreversible porque ya estaba en una fase muy avanzada, su cáncer. Y no me voy a extender mucho en esto porque me cuesta mucho hablar de ello y porque además inauguró una mala racha en lo personal y en lo profesional muy gorda. Bueno, pues en mi trabajo las cosas habían ido bien hasta que de repente se empezaron a torcer y empezaron a hacérmelo pasar muy mal. Yo que utilizaba el trabajo de válvula de escape, pues empecé a sufrir aislamiento, bueno, pues luz de gas, cuestionamiento de todo tipo, micromanagement o micromanaging, no sé cómo se dice exactamente, pero empezaron a hacérmelo pasar muy mal desde los últimos meses de la enfermedad hasta ya pues el duelo, digamos. Pasé un duelo muy fuerte y luego encima me despidieron. O sea que pleno al 15. Así que nada, pues pasé una temporada de travesía en el desierto muy gorda, en la que, bueno, pues he estado haciendo proyectos de podcast y tal. Ahora estoy bastante mejor, estoy consiguiendo salir, pero sí que es cierto que bueno, pues que ha sido una época muy dura, en la que, bueno, pues he tenido que reconstruir mi autoestima porque todas estas cosas te laminan muchísimo y si estás ahí, te mando un abrazo enorme y sobre todo sal de ahí cuanto antes porque ese no es tu sitio y cualquier cosa que hagas que te permita salir de eso, ya entiendo situaciones personales, situaciones económicas y de todo, pero cuanto antes salgas de eso, mejor, porque antes empezarás a reconstruirte y a sobrevivir a todo eso que te ha pasado. Bueno, pues la cuestión es que yo ya había empezado a trabajar en este podcast, en cómo hemos llegado hasta aquí. Y esta vez quería hacer pues un podcast que aunara la antropología y pues el tema del cambio climático. Y de nuevo el podcast se convirtió en mi tabla de salvación y bueno, nada, empecé a trabajar en ello. También mi hermana de nuevo me hizo ver que necesitaba más tiempo para hacerlo bien y sobre todo para yo, no sé, pues para yo trabajarme bien en terapia también, pues todo esto que me había pasado. Se lo agradezco muchísimo y bueno, pues al cabo de un tiempo lancé cómo hemos llegado hasta aquí. Se me ha olvidado decir que antes de que empezara la pandemia también había estado empezando a trabajar en podcast de terceros, a convertir mi propio, o sea,
a convertirme en productora. Hice una temporada para The Home Academy y estaba trabajando en la segunda temporada y en la de otro podcast que me habían encargado, y estalló la pandemia y todo se canceló. Pero bueno, eso fue una cosa que también me hace mucha ilusión porque, claro, en esos momentos no había tantas productoras como ahora, no había tantos contenidos de calidad, la gente no sabía cómo hacerlo, no había información. Entonces, bueno, pues yo me puse un poco a hacerlo, y también cuando había empezado a trabajar en el siguiente trabajo en plataforma, pues estaba todo un poco por hacer, ese sentimiento emocionante de estamos aprendiendo y estamos creando industrias según trabajamos y según vamos avanzando, y eso fue muy guay, la verdad. Pero con este podcast, pues nada, como ya he dicho, se convirtió en una tabla de salvación. Y es que los proyectos creativos, pues muchas veces son una manera de extraer todo lo que llevas dentro, de sanar, de curarlo, de crear algo a partir de cosas que te pasan, aunque sean una puta mierda. Pues eso te permite, oye, pues en vez de destruir, ¿no? Pues ese impulso creador te permite un poco también salir de ahí. Y de esa manera lo utilicé. Pero cuidado, porque también los proyectos creativos pueden convertirse en tu pequeño monstruito y consumirte por dentro, porque son proyectos en los que pones mucho de ti mismo, pues se convierten en temas muy personales, en los que, bueno, pues pones mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha emoción, mucha ilusión. Y oye, si eres una persona muy perfeccionista como yo, te puedes frustrar mucho si no te escuchan, si no te salen como quieres que te salgan, si no consigues pues tus objetivos. Se te puede hacer muy bola y te puede acabar dando más de un disgusto. Yo trabajo en eso, en hacerlos funcionar, ¿no? En que todo ese trabajo, esa ilusión que metes, pues hacer que consigas tus objetivos. Pero bueno, la cuña publicitaria la dejamos. Nada, yo empecé en esto y nada, sí que es cierto que lo he disfrutado mucho, hasta esa tercera temporada lo he disfrutado todo mucho, pero también, ostras, me he metido muchos disgustos y ojo que puedes acabar odiándolo, ¿no? Yo en este podcast lo que quería era hablar de eso, de cambio climático, aunándolo con la antropología sociocultural, y quería hacerlo de una manera, abarcando muchos temas, como yo soy muy ecléctica, muy de interesarme en muchas cosas, también para que quien estuviera al otro lado se diera cuenta de que nos afecta en todo, ¿no? Y también para hacerlo más asequible y más entretenido para que la gente lo quiera escuchar, porque al final también es un tema muy duro, al final, ciencia, medio ambiente, tal, y puede ser muy árido. Y me interesa que la gente se interese por ello y luego busque más información, pero basándome en fuentes científicas y todo, pero sí que es cierto, pues entrevistando a gente muy interesante, gente que tiene mucho que decir en muchos ámbitos, y de vez en cuando metiendo la cuña del cambio climático, que ya lo veis que lo meto en muchos episodios, pero es que claro, es que nos afecta en todo. Bueno, pues nada, decidí hacerlo en vídeo para tener material para redes sociales, porque ya sabéis que soy nefasta en redes sociales, ahora he mejorado un poquito, pero vamos, sigo siendo fatal. Y me lancé a hacerlo sin medios. Craso error. O sea, nada de lanzarte a hacer un podcast sin los recursos necesarios, sin tu buena interfaz de audio, o tu buena grabadora, tu buen micro, sobre todo, unos auriculares. Yo lo hice el anterior Wanderlust con una Focusrite, con un pack, y bueno, la verdad que estaba muy bien la interfaz de audio, pero el micro no tanto, y me maldecía a mí misma una y mil veces, así que por favor esto míralo bien antes de ponerte a ello. Pero si encima vas a hacer vídeo, por Dios bendito, iluminación, una buena imagen, es que es esencial. Si no, no lo hagas, si no, mejoradlo en audio. Y eso es lo que debería haber hecho yo. Lo reconozco, lo sé, pero he aprendido mucho. En mi web profesional, en paulamartincamargo.com, puedes encontrar pues un episodio, o sea, un post sobre todos mis aprendizajes del audio al video podcast. Ahí puedes aprender de todo lo que yo he aprendido, que bueno, y sigo aprendiendo, pero eso, tienes que tener los recursos. Entonces,
he ido mejorando temporada a temporada, buscando alianzas. En la segunda temporada conseguí un acuerdo con el café comercial para grabar ahí con un fondo bonito, conseguí mejorar la imagen, meterle focos, que bueno, igual tan grandes no se necesitan, y con luz más difusa y más cálida, pero se va aprendiendo, ¿no? En la tercera temporada ya está a cámara, pues un acuerdo con Zoom. Y pues para la cuarta temporada, que obviamente ya estoy preparando porque vivo emocionada, pues va a ser muy misteriosa y va a ser muy profunda. Yo creo que te va a interesar, pero es más para otoño. Veremos si se queda en el otoño, y mientras tanto pues voy poniendo pues más contenido en redes sociales y tal, que sabes que no paro quieta y tengo mucho trabajo, la verdad. La verdad sea dicha, prefiero montarlo bien porque también hay unos acuerdos muy guays para hacer programas en directo con público y tal, que estoy trabajando, pero necesito equipo, necesito tal, y en ello estoy trabajando en acuerdos, en financiación, así que poco a poco. Pero bueno, eso es lo que he aprendido yo sobre hacer un podcast, del audio al vídeo, de hablar de estos temas. Y en esto es en lo que trabajo ahora mismo, ¿no? Trabajo en consultoría de podcast, soy actriz de voz, trabajo como host, trabajo en guión, y de todo esto lo he aprendido gracias a hacer estos podcasts y a trabajar en la industria del audio. También trabajo en estudios, en el observatorio del podcast, en otros temas más institucionales, pero todo esto lo he conseguido con mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos sinsabores y ostras, momentos de agobio y momentos de mucha precariedad y tal. O sea que si tú estás queriendo trabajar en esto, aviso a navegantes que no es un mundo fácil para nada. Todavía es un mundo muy inexplorado, muy precario. Los grandes dólares que nos prometían desde Estados Unidos con la publicidad, aquí no han llegado. Todavía esa burbuja de podcast pues es una burbuja, sí. No sé si se ha pinchado o si está deshinchadita, pero de momento, a no ser que trabajes en una plataforma o en una productora, pues es difícil vivir de esto. Así que eso, avisa a navegantes. Y también trabajo pues en periodismo científico, en divulgación científica. Y nada, esta es mi situación actual. Veremos dónde estoy dentro de 6 meses, porque la verdad que mi vida es, de aquí para allá, zigzag, serpenteante, no paro quieta. Pero de eso he aprendido muchísimo en línea editorial, en estrategia de promoción, en estrategia de alianzas, a nivel técnico también, que es que también soy un desastre, a nivel de redes sociales, que es un curro tremendo, a nivel de promoción, pues a nivel de guión. Todo eso son cosas que hay que meterle a un podcast, porque es un proyecto tan bonito, pero que le metes tanto curro y que necesita tanto tiempo y tanto esfuerzo, que es mejor hacerlo bien. Y pues nada, a lo tonto, pues no sé cuánto me llevo hablando, que me enrollo más, pero bueno, que esta soy yo. De esta manera he llegado hasta aquí, y que espero que algo de esto te pueda servir, si lo estás pasando mal, si no sabes por dónde tirar, si quieres un consejo, si quieres hablarme y preguntarme, o si quieres hacer tu propio podcast o trabajar en esto, pues escríbeme y continuamos la conversación. De momento yo me callo un mes. Mentira, voy a seguir en redes sociales pues subiendo contenidos. Ya sabéis las recomendaciones de los domingos de los podcasts, pues seguiré subiendo papers y subiendo vídeos en los que te hablo de cosas relacionadas con esto, la antropología del antropoceno y más cosas. Y en cuestión del podcast, pues dentro de muy poquito volveré, y con muchas sorpresas. De momento te doy un beso enorme y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Adiós. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como paulapauloska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.